Hermanos, ya Dios mediante el domingo que viene comenzamos, después de unos 3 meses de darle descanso a el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 16. El domingo que viene seguimos la predicación expositiva que ya hace unos 3 años que empezamos el Mateo, vamos recién por el capítulo 16. Pero ahora la palabra de Dios, por favor, en Colosenses capítulo 1. Estamos con esta temática y tal vez pueda redundar en estos tiempos como la mayordomía, como los siervos, y la idea es que podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? No lo que a nosotros nos gusta o cómo a nosotros nos gusta, sino como a Dios le gusta. Esa es la temática. Cuando Caín ofreció a Dios una ofrenda que no era del agrado de Dios. O sea, Caín no se preocupó por ver qué es lo que realmente le gustaba a Dios. Entonces, nosotros no podemos cometer ese error. En realidad, es un error que se comete de hace ya miles de años. Aquellos que nos decimos cristianos, es obvio, se cae de maduro que debemos hacer la voluntad de Dios. Recuerdo las indulgencias, se cree que en las indulgencias, en el siglo XII, XIII, XIV o más, se recaudó los fondos que se juntaban para hacer, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, grandes estructuras gigantescas que estoy seguro que Dios no la pidió. Ahora, una mujer rompe un frasco que contenía un perfume y ese frasco, ese perfume, salía muy caro. Son adoraciones de corazón. Uno puede ofrendar algo realmente costoso al Señor, pero el Señor no se va a maravillar porque nosotros le hagamos templos majestuosos. Hay que ver el corazón de cada uno, pero nosotros estamos dispuestos, nuestra iglesia, y los motivamos a ustedes, los queremos contagiar, que vivan conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a leer mejor el texto, ¿sí? Acompáñeme. Versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo para la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevando fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por tu palabra, Señor, que muchas veces oímos, que muchas veces leemos, que muchas veces entendemos y pensamos y escuchamos de otros que es una palabra de poder, que transforma hasta la vida del más miserable.
Y personalmente lo creo, Señor, porque entiendo, por lo menos por lo poco que yo me puedo ver a mí mismo, he sido transformado por tu palabra. Ruego, Señor, por las personas que hay aquí, que no duden que en esta mañana sean transformados por tu palabra. Te lo pido y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces la temática es la misma, ¿no? Es ser transformados por la palabra de Dios para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para ser personas que realmente se ocupan en sus vidas de poder agradar a Dios en todas las cosas. Y esto no es algo que raye el legalismo o que podamos alcanzar la salvación por medio de agradar con mis obras. No, de ninguna manera. Creo que todos nosotros ya sabemos que la salvación es por pura gracia de Dios. Bueno, un poquito de contexto. Pablo escribe esta carta más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo, y la Biblia dice, el texto dice que Pablo oyó, Pablo no vio. Verso 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que también el verso 7 y 8 va a explicar, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, o sea que fue Epafras quien aparentemente predicó en Colosas y plantó la iglesia, ¿no? Ahora, qué lindo que Pablo se preocupaba por una iglesia que él no había plantado. Era como parte de sí mismo, ¿no? Es como que no se desentendía de una iglesia que no, o sea, no había orgullo ministerial ahí, no había nada malo en Pablo en ese sentido. Él estaba ocupado de estos hermanos. Pablo tenía una profunda preocupación pastoral. Ahí se da cuenta uno cómo es el corazón pastoral. ¿Cuál es el corazón pastoral? Se ocupa de la doctrina y de la vida espiritual. Alguien dijo el otro día, ¿se acuerdan? Ese varón, Utico era el que se cayó, alguien lo dijo así de pasada y me impactó. Dice, cuando Utico estaba casi no sé cuántas horas escuchando a Pablo, lo llamativo es que nadie le dijo, Utico, bajate, no seas irresponsable. Bajate que hace muchas horas que estás ahí, te vas a dormir y te vas a pegar un porrazo. Y se pegó tal porrazo que se mató. Qué loco, ¿no? Que nadie de la iglesia estaba atento. ¿Se entiende, no? Ninguno de la iglesia estaba atento al otro, sino que estaban compenetrados en escucharlo a Pablo. Pero Pablo dice, dejando de orar, dejando de predicar, fue y lo resucitó a Utico, o sea, el Señor lo resucitó. Entonces este hermano que hablaba decía, cuando hay que dejar el púlpito, hay que dejarlo. No es todo púlpito, no es todo doctrina, ¿se entiende? Pero entiéndase bien, el pastor, el cristiano, que continuamente está hablando de la Biblia, y no hace lo otro, ¿se entiende lo que es? No está bien. Nosotros tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. Pablo hacía eso. Pablo estaba preocupado y recordaba y oraba por los de Colosas, aunque él, y dice el verso 4, bueno, habiendo oído, ¿no? Porque Epafras le llevaba los comentarios. Así lo vemos en varias cartas de Pablo, que siempre tenía un informante. Acá decimos que ese informante, ¿qué era? ¿Cómo? Ahí, no escuché nada. Pero era un informante, no era un chismoso. Una cosa es un chismoso siempre va a hacer algún daño, ¿no? Ahora, saquémoslo la careta, hermanos, el saco si es necesario, la corbata, y todos tenemos un poquito de chismoso. ¿Por qué nos atrae tanto el chisme? Pero es verdad, no se machaque tanto, diga, soy una basura, soy un chismoso. Bueno, dígalo delante del Señor, arrepiéntase, pero todos traemos, y lamentablemente es así, pero hay que renunciar, hay que tener dominio propio para eso. Una cosa era ser un chismoso por maldad y otra cosa era un informante
Pablo tenía informante en Corintios, lo tenía a Timoteo, lo tenía a Tito, bueno, a varios, ¿no? Dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y Pablo decía, miren, acá como si nosotros dijéramos, acá Martín me informó a mí que hay uno que está pecando aquí, ¿no? Que está en contienda, y todos dicen, Martín, qué chismoso. No, no, no. Esos no son chismes, esos son proteger la iglesia, edificar la iglesia. Uno dice, bueno, pero no hay que aplicar Mateo 18 ahí, no hay que ir al hermano. Sí, Martín fue el hermano, pero el hermano siguió haciendo lo mismo. Entonces Martín tiene que ir al anciano de la iglesia. El anciano de la iglesia está metido en todos los líos. A veces los líos son de otros y a veces los líos son del anciano. Pero siempre está metido en lío, porque esto a veces se tiende como una guerra. Uno dice, uy, ¿para qué dije esto? Uy. Así que Pablo con limpia conciencia no tuvo problemas, dijo, la familia de Cloé, Epafras, Tito, el que sea. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que informar cuando la iglesia está en peligro de división y tantas otras cosas, ¿no? No era el tema, pero ya que estamos. Entonces, ¿cuál era el problema que Epafras informaba? Había un montón de problemas. Había legalismo judío, había divisiones, había misticismo, ¿sí? En esa ciudad de Colosa estaba impregnada de filosofías humanas, también de costumbres judías, mezclaban lo religioso cristiano con toda su cultura pagana, y era un lío tremendo, ¿no? Algunos eran ascetistas, practicaban el ascetismo, eso es tratar de morir a los placeres carnales por lograr y alcanzar una plenitud divina, ¿sí? Y tantas otras, el misticismo, una experiencia personal buscando a Dios, como si Dios podría bajar hacia un hombre, ¿no? Sin un mediador, sin Cristo. Nada, Dios no puede venir al hombre porque ahí el hombre queda fulminado. Entonces, había un montón de problemas en la iglesia de Colosas. Ahora, el tema principal de la carta es sin duda, qué lindo predicarla un día, la vamos a predicar Dios mediante, predicarla toda, no la vamos a predicar ahora, pero vamos a hacer un repasito de este capítulo. El tema principal de la carta, ustedes ya lo saben, lo que saben del Colosense, la total supremacía de Cristo en todas las cosas, en todas, en la que usted se imagine, en su matrimonio, en la vida personal, en el trabajo y en la iglesia. Entonces, fíjese que el verso 1 dice, siempre orando por vosotros, el verso 3, perdón, siempre orando por vosotros, damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede demostrar el amor de muchas maneras. Uno puede exhortar a personas y uno puede renegar con personas en el ministerio, ¿no? Y usted renegará o reniega con personas en su parte que le toca, yo como pastor y como anciano, pero y uno puede exhortar y puede tratar de aclarar, pero el amor se demuestra por las personas, no solamente exhortándolo, que es una parte del amor, discipulándolo, que es una parte fundamental del amor cristiano, el discipulado, sino también orando. Creo que la parte de la cara de la oración por las personas, ¿cuántas veces hemos criticado a una persona porque ha hecho algo mal, pero no hemos tomado ni 10 segundos para orar por esa persona? Sí, son cosas que me pasan a mí y yo creo que usted no es tan distinto a mí. Somos más o menos poquito iguales todos, algunos más espirituales que otros, pero todos. Qué interesante esto que digo recién, ¿no? Y qué enseñanzas le quiero dejar, bien, para todos, no solamente para los varones, pero para los varones más notoriamente. Si uno anhela obispado, si anhela enseñar teología, si anhela predicar, si anhela pastorear, si anhela dirigir grupos, indefectiblemente el Espíritu Santo
convence a su corazón. No lo tenemos que agarrar de la oreja y decirle, entendé, indefectiblemente usted anhela discipular uno. Pregúntese ahora mismo, ahorita mismo, pregúntese, como dicen los mexicanos. Pregúntese, ¿usted realmente anhela discipular a alguien? ¿O usted quiere estar aquí? ¿No será que usted quiere estar aquí y no discipular a nadie? Error. Entonces eso no es del Espíritu Santo. Eso es algo de usted. Porque el mandato principal dice, id y haced pastores en todo el mundo. No. Id y haced discípulos en todo el mundo. Eso lo tenemos que hacer todos, no solamente los pastores o los ancianos. Lo tenemos que hacer todos. Entonces, aquí Pablo no solamente enseñaba doctrina, sino que se despojaba del púlpito y oraba por la gente, atendía a la gente, intercedía constantemente por la gente. Es algo que el cristiano tiene que hacer continuamente. Velaba en oración y valoraba espiritualmente a las personas. Aquellos que lo hacían renegar, Pablo oraba más todavía por ellos. Todo lo contrario a lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Capaz que una persona que nos hace renegar, como que nos alejamos, cerramos nuestro corazón. ¿Se entiende? Cosa que Cristo no hacía, ni Pablo hacía. El matrimonio, cuando están enojados, no se quieren ni mirar, no se quieren ni ver, no se quieren ni rozar. Y si se rozan ahí en la habitación o en la cama, enseguida sacan la mano, porque no quieren ni tocarse. Bueno, eso no es una actitud cristiana. Si el cristiano no es distinto al otro que no se denomina cristiano, entonces ¿para qué somos cristianos? Si en estas áreas de nuestros sentimientos, nuestras emociones, de nuestro carácter profundo, no somos distintos al otro, entonces, hermano, dediquémonos a otra cosa. ¿Sí? Saquemos el cartel y pongamos, no sé, ¿cómo es? Buda, Xuanxin, no sé, no me sale ninguna otra cosa, ¿no? Hagamos Reiki, cualquier otra cosa. Dice, doy gracias y damos gracias a Dios, el Padre de Jesús. O sea, Pablo no estaba dando gracias al aire, sino realmente al que le tenía que dar gracias. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, Pablo, como dije, no había visto nada. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Se dan cuenta? Había una esperanza que Pablo tenía para los de Colosas y que Pablo transmitía a ellos, que no era lo que se estaba divulgando por la iglesia de los colosenses. Filosofías, costumbres judías, que si no haces esto no te puedes salvar, si no te circuncidas, sino que la esperanza no estaba depositada en ese plano terrenal ni en nosotros mismos, sino guardada en los cielos. La palabra guardar es estar seguro en los cielos. El cristiano de Colosas debía vivir seguro porque muchas filosofías estaban entrando y creaban inseguridades. ¿Pero qué hacemos? Al final nos circuncidamos, al final no podemos gustar, ni tocar, ni manejar, ni manipular, al final la sexualidad en el matrimonio es pecado. Al final, ¿qué hacemos? Nos separamos de nuestras esposas, como hacían los corintios, que tenían el mismo problema. Entonces, la sexualidad era pecado y se separaban no entendiendo el verdadero mensaje del cristianismo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, por ende creó la sexualidad, dijo, y vio Dios que era bueno dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, no. Entonces, el ser humano va a sufrir pruebas, pero la esperanza está en los lugares celestiales. Está guardado ahí. No, nosotros no vivimos la circunstancia de la tierra, sino la esperanza en el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que mueren. Pablo también. ¿Se da cuenta cómo Pablo les enseñaba a todas las iglesias de la misma manera?
A los tesalonicenses también tenían ese problema, que ya Cristo había venido, que ya Cristo había resucitado, que no había resucitado y que no había esperanza más allá de la muerte. Entonces Pablo a los tesalonicenses le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que viven lejos de la soberanía, lejos de estar en comunión con Dios, se quedan sin esperanza. Cuando les pasa algo, no tienen esperanza porque no tienen dónde afirmar su fe. ¿Por qué? Porque ponen esperanza en lo terrenal, ponen esperanza en el dinero, ponen esperanza en su cónyuge, ponen esperanza en sus hijos, y cuando les pasa algo, se les cae todo lo mortal. Por lo tanto, no tienen esperanza. Dice el verso 5, sigue diciendo del libro de la carta de los Colosenses, de las cuales ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Pablo no es que estaba exagerando, sino que Pablo estaba conociendo el mundo que él conocía, ¿no? Desde Roma hasta ahí, algunos límites. Había llegado la palabra de Dios para él en todo el mundo. Dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba anhelando y se sobreentendía que los de Colosas eran cristianos verdaderos y que la palabra de Dios iba a hacerlos crecer siempre. Él tenía esa esperanza. Y la esperanza, hay mucha gente hoy aquí, ¿sí? La esperanza es que esta palabra, que no es mía, que es de Dios, te haga crecer. Porque algunos, a lo largo de la vida o acá en el presente, pueden decir, sí, pero a mí me da vida, me llena más, me da plenitud, me da ganas de vivir el amor al dinero, el amor a lo inmoral. Hermanos, no hay que ignorar que la carnalidad, lo que el mundo nos ofrece, lo que nuestra mente carnal nos ofrece, es motivo de mucho éxtasis. Y a raíz de eso, muchas personas han hecho lo imposible. Hablábamos en el coche cuando veníamos con alguien, con Gonzalo creo, que cuando nosotros vivíamos en la carne completamente, no es que no vivamos en la carne, yo soy de carne, si me quiere tocar después, pero cuando vivimos completamente fuera de la soberanía de Dios, nosotros nos cansábamos trabajando, pero cuando había que disfrutar del pecado, no dormíamos por 48 horas. El pecado tiene una fuerza bestial en la carne, trabaja en la carne, que la persona con tal de seguir pecando no duerme, no... Ahora, si tiene que trabajar, sí le agarra cansancio. ¿Se entiende? O el que tiene el amor al dinero y no le importa trabajar 18 horas por día porque ama el dinero. Y está echando por tierra todo lo demás, su familia, sus hijos. Le está desamparando a todo lo demás. Llegará un día que esa persona se va a lamentar mucho y ya es tarde. Por eso para Dios nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere restablecer tu vida y alinear tus pensamientos a los de Él. Porque si, como dice Pablo, que no queremos, dice que ignoréis acerca de los que duermen, sino que había esperanza después de la muerte. Muchas personas dicen, bueno, esta vida la terminamos acá y ya está, disfrutámosla lo más posible. No, ojalá fuera así, hablando carnalmente, ojalá tuvieras razón, pero esta vida no se termina aquí. Esta vida tiene esperanza de vida eterna, pero que también tiene dos caminos. Entonces, dice, Pablo va a hablar aquí, en el verso 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo,
y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es algo muy fuerte lo que dice Pablo. Lo dice continuamente. La palabra de verdad. ¿Por qué? Porque todas las otras cosas que oían los colosenses, las ideas humanas, que el mundo es así, que la vida es así como yo quiero, esas ideas no eran verdaderas. La verdad que Pablo estaba predicando tenía fundamento de esperanza celestial. Venía del mismo Dios. Era del mismo evangelio que llegó como un mensajero verdadero. No eran ideas humanas, no eran ideas de hombres, ni siquiera eran hombres cristianos que habían recibido, según ellos, alguna revelación. No, no, no. Era palabra de Dios, como dice Juan 17:17, dice el Señor Jesús orando al Padre por nosotros, no solamente por los discípulos, sino también por nosotros, los otros discípulos que vamos a venir después, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, no tus pensamientos, hermano. Amigo que estás en esta mañana, tus pensamientos no son la verdad. Tus pensamientos te engañan. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La mente es engañosa y perversa. Y te dice, mirá qué disfrute que estás teniendo con el dinero, con la carnalidad. Mirá qué disfrute. Mentira. Eso no es disfrute. Eso son idolatrías. Estás siendo esclavo del pecado. No es disfrute. El pecado, como todo esclavo del diablo, un día te va a usar y te va a desechar para siempre. Entonces no es ningún disfrute. Lo que Pablo está diciendo no eran filosofías ni enseñanza de maestros humanos, sino la verdad revelada de Dios continuamente a través de su palabra y por su espíritu. Entonces, ellos no inventaron una fe, no inventaron nuevas revelaciones, ¿sí? Ellos predicaban la palabra de Dios continuamente, la palabra verdadera, que obviamente la palabra de Dios confrontaba y contrarrestaba los errores de las personas, de los de Colosas. Era palabra de verdad. Dice 1 Corintios, hablando de la fe, de la esperanza, del amor, dice 1 Corintios 13:13, porque es una palabra que Pablo lleva por todas las cartas, ¿no? La fe, la verdad, el amor, la esperanza, continuamente. El cristiano debe estar revestido. Dice el texto de 1 Corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Alguien dijo, la fe reposa en el pasado, o sea, lo que hizo Cristo, reposa, vive en el pasado, tiene vida propia la fe en nosotros, ¿sí? El amor obra en el presente y la esperanza mira hacia el futuro. Son tres cosas que son los motores del cristiano. Cuando vemos que está todo muy mal, cuando vemos que las iglesias se contaminan de palabras de hombre, nosotros continuamos con la esperanza de poner nuestro pequeño granito de arena en esta pequeña iglesia, que es un pequeño faro, si lo miramos desde el lado nuestro, pero es un gran faro del lado de Dios, como oraba mi hermano Jera hoy, un faro en medio de una ciudad que está corrompida, corrupta, que las familias se corrompen, que los matrimonios se divorcian y quedan hijos desamparados y demás cosas, ¿no? El amor, la esperanza, la fe es lo que caracteriza al cristiano. Cuando se le apaga una de esas dos virtudes, el cristiano no sirve para nada. O sea, nosotros, si bien estudiamos la palabra, estudiamos teología, estudiamos seminarios, pero si no practicamos eso y lo trasladamos a estas virtudes nuestras que el Espíritu Santo nos dio, sin esperanza nadie puede hacer nada, mis hermanos. Dice el verso 7,
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sí? Él, Pablo, no tenía ni competencia ni envidias, sabía que Epafras era un fiel ministro y que a los colosenses les decía, miren, confíen en él. Él predica la sana doctrina. Él no les va a mentir. Él les va a decir la verdad. Dice el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Qué lindo, ¿no? No lo había plantado Pablo y sin embargo, el verso 9 dice, y pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra llenos implica, ¿qué? Ser controlados por el Espíritu Santo, pero por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de la Biblia, lo que la Biblia cuenta, que el Espíritu, ser lleno del Espíritu, no es hacer cosas extrañas, es vivir una vida prudente, amando a tu esposa, amando a tus hijos, amando al prójimo, eso es estar lleno de todo el conocimiento y lleno del Espíritu Santo. Y fíjese que Pablo aquí no va a decir solamente que seamos llenos de la palabra de Dios, solamente por saber la palabra de Dios. No, tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que al conocer más a Dios, conocemos más su voluntad. Y por lo tanto, ya sabemos cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque conocemos su voluntad y nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, llenos del conocimiento. Como que Dios quiere que nosotros nos informemos, le conozcamos, pero a medida que le conocemos, se cae de maduro, a medida que conoces a Dios, vas siendo transformado. Entonces, si alguien dice que conoce mucho a Dios, porque sabe muchos textos de memoria, pero no es transformado, no se le ve que está lleno del Espíritu, no se le ve ninguna obra espiritual. ¿Qué está pasando ahí, no? Y lo vemos que tiene mucho conocimiento bíblico, pero no lo vemos. Si vos le preguntás a esa persona, te va a decir, no, vos me estás juzgando, vos porque no sabés las cosas que yo hago en secreto. No sabés, yo no le echo veneno a las hormiguitas, la dejo vivir. No, somos cartas leídas, hermano. Somos cartas leídas. Algunos de nosotros aquí adentro tienen conocimiento bíblico, pero no están siendo transformados por ese conocimiento bíblico. Entonces me quiere decir a mí eso, que buscamos conocimiento solamente por orgullo, no por ser transformados a la imagen de Cristo, del Señor. Ser humildes, saber... Qué lindo estar orando en una habitación que nadie te vea, ¿no? Pero los que no son humildes no quieren eso, quieren que los vean. Qué lindo ayudar a una persona cuando nadie te ve. Y los que no son humildes quieren que lo veas. No quieren vivir vidas íntimas con Dios. Quieren ser expuestos, quieren hacerse ver porque son orgullosos. Porque simplemente quieren saber la Biblia o quieren hacer las cosas para ser reconocidos. Qué bueno sería que si hay alguien aquí adentro que les pasa esas cosas, yo estoy seguro que a mí algo me pasa de eso todavía. Hasta que el Señor no venga voy a tener esos residuos cada vez menos, Dios quiera. Pero qué bueno sería que no te enojes conmigo, no te enojes con la palabra y digas, sí, la verdad que sí, tienes razón. Mi vida no está cambiando. Como decíamos aquella vez, ¿se acuerda? Preguntale a tu prójimo, no le pregunté a tu madre porque tu madre va a decir, no, mi amor, vos sos el mejor de todos, ¿sí? El más lindo, por más que sea feo. No le preguntes a tu madre, pregúntale a tu esposa. Ella te va a decir la verdad. Pregúntaselo cuando llegue a casa, pregúntale, ¿cómo ves vos como esposo? ¿Cómo ves como padre?
¿Me ves bien? Y ahí las esposas tienen que no flaquear, ¿eh? No tienen que agradar al hombre. No tienen que agradar al hombre porque si vos, esposa o esposo, amás de verdad a tu cónyuge, le vas a decir la verdad. Amén. Hay muchas personas que le tenemos miedo al hombre, me incluyo, cada vez menos, pero le tengo miedo al hombre, le tengo miedo a confrontarlo. Pero el amor debe sobrepasar nuestro miedo, porque si yo realmente digo que amo a una persona, a un varón que se está comportando mal, y no lo confronto con su pecado, es que no lo estoy amando. No lo estoy amando. Si yo no les cuento la verdad, si yo no les digo lo que yo veo como anciano de la iglesia, no les estoy amando. Ahora, yo podía predicar cosas lindas, motivadoras, cosas de elogios para ustedes, y ustedes no van a tener nada que decirme. Yo me siento ahí después y me quedo tranquilísimo, pero ahora yo me siento y digo, ¿se habrá ofendido a alguien? ¿Alguien? Y a veces se ofenden y como te quieren decir cosas, te critican, ¿no? Sí, porque se ofendieron. ¿No te pasa a vos que cuando alguien te dice una verdad, decís, ¿cómo hago para contrarrestar lo que me dijo? Entonces invento algo. Eso es lo que corre el riesgo los ancianos, ¿no? De hacerse enemigos. Pero nosotros no tenemos enemigos, porque Pablo amaba hasta la gente que no conocía. Pablo amaba hasta los cristianos que buscaban filosofías y descartaban la gracia de Dios en Jesucristo. Bueno, a veces se enojaba, esa es la verdad. Estar llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere cristianos que estén conociendo a Dios, pero que a la vez, progresivamente, sean transformados, si no el conocimiento no te va a llevar a buen puerto y te va a hacer un necio. El conocimiento solo te hace un necio. Dice del conocimiento de su voluntad. No habla de decisiones personales, ¿sí? Sino de la voluntad de Dios, principalmente de lo que Él es y de lo que Él quiere para nosotros. Cómo vivir, cómo agradar a Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice el verso 9. Algo leí de la filosofía oriental, y esta filosofía oriental busca siempre que el hombre se centre en él mismo y poder por sus propios medios ser una mejor persona. No parece malo. Es más, yo veo que los orientales son más educados que los occidentales. Muchas cosas son muy educados, muy rectos, pero la filosofía o la religión oriental tiende a buscar por sus propios medios una virtud de la vida, ¿no? Y eso es horrible, porque no tienen en cuenta la cruz de Jesucristo. No la tienen en cuenta, sabiendo que Cristo murió también, seguramente, por muchos escogidos orientales. Muchos. Y ellos no lo tienen en cuenta. Se fabrican una idea de virtudes humanas y no tienen en cuenta a Cristo. El día del juicio llegará que Cristo le va a decir, nunca os conocí, no los conozco, apartados de mí. Mire lo que dice Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo podría preguntar, como hacíamos en la iglesia pentecostal, ¿quién tiene falta de sabiduría? Levántame una sola, hermano. La hermana María levantó. ¿Quién tiene falta de sabiduría? Levanto yo. Porque el que es sabio se va a dar cuenta que siempre, hasta el final de tus días, vas a tener falta de sabiduría. Si pensás lo contrario, es que no sos sabio. Si decís, no, yo ya tengo 50, ya tengo 4 hijos, planté un árbol y escribí una poesía. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amén, tenemos que decir todos. ¿O quién se cree completamente sabio? Con su control ahí como que está sabio al 100%. Y si decimos, no, a mí no me falta sabiduría. O la otra pregunta que puedo hacer y me puedo hacer a mí mismo. ¿Cuántas veces orás por sabiduría en la semana? ¿O orás por sabiduría mágica que te nazca sin ir a la iglesia, sin leer la palabra de Dios, que es fuente de toda sabiduría?
sin amar a un hermano, sin dejarte amar, sin dejarte discipular, sin discipular a nadie. Todo eso que te nombro hace a la construcción de un hombre sabio en Cristo. Si no haces todo eso, si no te involucras en la iglesia, si sos un apático, si venís solamente y no te juntás con ningún cristiano verdadero en la semana, no sos sabio. Con la boca podrás decir un montón de cosas. Las emociones te podrán embargar un día y decir, sí, quiero cambiar. Pero después los hechos te demuestran que estás mintiendo y que te mentís a vos y que mentís a los demás. Pero a alguien no le puedes mentir, es a Dios. ¿Vieron cómo la palabra de Dios nos encierra, nos lleva al rincón, ahí contra las cuerdas? Entonces tenemos que sacar la bandera blanca, así, me rindo, Señor. Me rindo, ¿qué quieres que haga? Así le dijo Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pídala, dice a Dios, Santiago 1.5, el cual, otra cosa es que nos encierra en el rincón de nuevo. ¿Por qué no sos sabio, hermano? Vos decís, ¿yo soy sabio? Vos decís, no, la verdad que no. ¿Y por qué no sos sabio? Porque mirá lo que dice. Si vos decís que no tenés nada de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si también nos vamos para el otro lado, decimos, no somos sabios para nada, no. Bueno, entonces, ¿por qué no le estás pidiendo a Dios? Porque Él dice que si vos le pedís, te va a dar sabiduría. Entonces, ¿sabiduría para qué? Para hacer negocio, hermano. Para hacer negocio, compramos un terreno para la iglesia con tu plata, y construimos un templo y te compras el último Peugeot 206 que salió. No, hermanos. La sabiduría es para aplicar el conocimiento de Dios a mi vida, la verdad de Dios para la vida tuya y de tu familia. Porque el verdadero sabio piensa en él, pero más piensa en el prójimo, en su familia, en el prójimo, en la iglesia. Entonces, si vos no buscas sabiduría, no te está importando ni tu familia, ni el prójimo, ni la iglesia. Si acá nos pusiéramos como el proyecto terreno, ¿no? Hay 12 familias que están en el proyecto terreno. Si nos pusiéramos 12 a buscar sabiduría en la palabra de Dios y pedir sabiduría, ¿qué pasa? Hermano, me tendría que sentar con ustedes yo ahí, ¿eh? Que hable otro. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Comunidad de la Gracia no está siendo un faro más fuertes en las redes sociales, en las calles, en las familias, en tu trabajo. ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Estás siendo sabio? ¿Sos un faro en tu trabajo? ¿O te apagan los demás? Las tinieblas de los otros te cubren a vos. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, no es que nosotros tenemos que hacer obras para que el Señor nos declare que somos dignos por las obras. No, usted sabe que la salvación es por gracia. Quiere decir que nosotros tenemos que andar como a quién le servimos. No le servimos al hombre, servimos a Dios. Y recurro de nuevo a la familia. ¿Dios te dio hijos? Bueno, te los dio Él. ¿Cómo tenés que criarlo? Acorde a quién te los dio. ¿Te dio esposa, esposo? ¿Con quién tenés que convivir sabiamente? Porque alguien te los dio y no fuiste vos, fue Dios. Por lo tanto, vos tenés que vivir sabiamente y con temor, porque sabés que un día, y vos me dirás, Marcelo, me estás acusando, me estás condenando, no lo hago yo, lo dice la Biblia. Un día te van a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tus hijos? Pero no porque eran tus hijos, sino porque el que te los dio era digno de que vos le rindiera honores criando. Es como si yo tuviera un hijo y no me importa la vida de mi hijo, que se emborrache, que se drogue. Yo cuido mi vida. Malentendiendo el texto de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Malentendiendo, ¿no? Josué estaba diciendo otras cosas, no estaba diciendo que a él no le importaban los demás.
Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Se dan cuenta? Pablo continuamente, no solamente a los colosenses, a los corintios, sino a todas las cartas, les encargaba lo mismo. ¿Por qué? Porque todas estaban flanqueando en esa área. Nadie quería vivir para la gloria de Dios. Es como las iglesias que vemos hoy, ¿no? Que reemplazan métodos, hacen otros métodos para atraer a la gente, ya empiezan a poner luces de colores, ya relegan la palabra de Dios. ¿Se entiende? Agradándole en todo, verso 10, en todo, llevando fruto, dice en la mitad del verso, ¿no? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, agradándole en todo. Con el tema de los diáconos, hablo con los hermanos y hay unos hermanos que tienen 20 años de cristianos y otros que tienen 15, otros que tienen 30. Mi esposa y yo tenemos casi 37 o 38 más o menos de cristianos. En la sana doctrina tenemos apenas hace 10, 12 años. Así que somos pequeños en la sana doctrina, pero somos viejazos ya en el cristianismo, ¿no? De que éramos muy jovencitos. Y todos unánimes me dicen, yo nunca participé en una asamblea que votáramos un diácono. Y la palabra es, ¿por qué? Yo le digo, yo tampoco, yo tengo casi 37, 38 años cristiano y tampoco había participado como usted, que hace un año y pico que es miembro de aquí y participó por primera vez. Yo con casi 40 años de cristiano, es la primera vez que participo de una asamblea donde se vota bíblicamente a 2 diáconos. ¿Por qué? Si la Biblia hace 2000 años que está y Mar del Plata tiene 300 iglesias, ¿por qué nunca usted participó de una asamblea donde se elige un pastor a votos con la autoridad de la congregación, no puesto a dedo por el pastor? ¿Por qué? Porque es mentira que muchos que se llaman evangélicos y cristianos quieren agradar a Dios. Es mentira. ¿Cuántos de nosotros, muchos de nosotros hemos ido a más de una iglesia en nuestras vidas? Y no lo hemos visto. A lo que hoy vemos aquí. Pero nosotros nos jactamos. Pero no, hermano. ¿Qué no vamos a jactar? Lo único que hacemos es leer la Biblia, analizarla, verla en el contexto, pedir ayuda a los teólogos genuinos, honrados, honestos, y quedamos que sí, hay que votar para que sea un diácono, no puesto a dedos. Es más, ¿cuánto escuchó usted en la iglesia que usted iba que había diáconos? La mitad no, así que no. Está en la Biblia. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque no quieren agradar a Dios. No lo quieren. Es mentira que quieren agradar a Dios. Se quieren agradar a ellos mismos. Hermanos, terminando, la iglesia no es solo predicar el Evangelio. Parece algo extraño, ¿no? Hoy nos quieren hacer ver eso, ¿sabían? La iglesia emergente, la iglesia celular, la iglesia híbrida, tiene varios nombres. Dice, no, reunámonos en casa, no necesitamos templo, no necesitamos gobierno, no necesitamos pastores, ni diáconos, ni oficiales. No necesitamos nada. Prediquemos, cada uno habla su Biblia, prediquemos, parece algo tan sano, tan humilde, parece volver al tiempo de Hechos de los Apóstoles, pero lamentablemente tengo que decir que están totalmente equivocados. Nosotros, Dios nos dio estructura de una iglesia como institución, si se quiere, ¿no? Parecida, aunque no es una institución de hombres, de seres humanos, es un organismo espiritual, pero que tiene estructuras institucionales, que tiene que haber un gobierno, tiene que haber un orden, tiene que haber personas que lideren, que gobiernen, tiene que haber encargados de áreas, tiene que haber ministerios, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber disciplinas.
Tiene que haber alguien llamado para predicar la palabra, alguien que tenga los dones. Ah, no, ellos dicen que no, que es que el Espíritu Santo en ese momento va a tocar a alguien se va a levantar y decir, yo voy a leer la palabra, yo voy a predicar. Todo espontáneo, ¿no? Es como muy romántico cuando la Biblia nos dice otra cosa. Está llena de texto, ¿no? En Hechos capítulo 6 se pusieron de acuerdo para nombrar 7 diáconos, o por lo menos en ese tiempo no se hablaba de diáconos, sino personas que ayuden a servir las mesas. En 1 Timoteo 3 habla de cómo nombrar y los requisitos para un pastor. En Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante, cómo son los diáconos. En Tito capítulo 1, verso 5 al 9, cómo tienen que ser los pastores. Hay una estructura. Pero miren lo que dice el verso 12 de Colosenses 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice que tenían gozo y le daban gracias. ¿Vieron cuando usted lleva a su hijito a alguna casa y el dueño de casa, la dueña, le da algo para comer? Entonces usted, ¿qué le dice? ¿Qué se dice, hijo? El hijo dice gracias, sin gozo. Acá Pablo dice, con gozo dando gracias. Con gozo dando gracias, no por obligación. Pablo sentía gozo. Pablo motivaba a que los colosenses tengan gozo, que den gracias por lo que tienen, que den gracias por la salvación, pero que estén alegres. Dar gracias a Dios debería traer gozo. No es decir, Señor, gracias por los alimentos y tener un hambre y empezar a comer ya el olor al asado del domingo. Ahí sí, dale, vamos a orar rápido, vamos a orar rápido. ¿Dónde está el gozo? Del agradecimiento. Pablo lo tenía. El Espíritu Santo en Pablo se lo daba. También lo tiene que dar nosotros. ¿Cuál es tu deleite, tu satisfacción? ¿El asado, el olor asado? ¿O está en Cristo? Y lo que yo te digo parece una utopía, ¿no? Algo imposible. Marcelo, vos lo decís porque lo tenés que decir. No, yo lo digo porque lo creo. Porque la Biblia dice que nuestra mayor satisfacción tiene que ser Cristo, que es la persona más importante, más brillante, más sabia e inteligente de todo el universo. Entonces, agradecer con gozo es entender la salvación. Cuando entendemos la salvación, ahí damos, Señor, gracias por el pedazo de pan. Gracias por mi esposa. Qué triste es ver cuando los varones se sienten atraídos por mujeres más jóvenes o más bellas. Qué tristeza. Como dice un libro del Antiguo Testamento, creo que es Malaquías, capítulo 2, que dice, a los varones llama a ser leales a las mujeres de su juventud, a la mujer, mejor dicho, de su juventud. Pero tu mujer crece, se está envejeciendo y vos empezás a mirar más jóvenes. Qué triste. ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo para amar a tu mujer? Para no codiciar a las más jóvenes. Para no cambiarla porque otra es más bella que tu mujer. Bueno, te aliento, varón, que dentro del poder del Espíritu Santo eso se puede hacer, se puede lograr. Si has visto a tu padre, a tu tío, a tu amigo, a tu vecino hacer lo que te digo, seguro que no tienen a Cristo. Y si te dicen que tienen a Cristo, pero no se han transformado en eso, es que no tienen a Cristo. Porque el que tiene a Cristo conoce al Padre, y el que conoce al Padre se va transformando día a día de gloria en gloria. Dios no es un Dios distraído que tiene una oveja allá que no la hizo crecer. Uy, me olvidé. Uy, me acuerdo que Juancito me pidió sabiduría y él se pasa leyendo la Biblia y no le di sabiduría. Me olvidé. Por eso Juancito está luchando con los pecados continuamente, todo el día. Dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por gracia soy salvo, hermano. Somos salvos.
¿Quién está primero en tu vida? ¿El dinero? ¿Tu mujer? ¿Tu esposo? ¿Quién es tu ídolo? ¿Tu esposo? ¿Es tu esposa tu ídolo? ¿El dinero? ¿Tus hijos? La carta a los Colosenses, el tema principal, el tema central de los Colosenses es la supremacía y la suficiencia en todas las cosas que es Cristo. Si vos todavía no lo conociste, si no depositaste tu confianza en Cristo, si ves que todavía te manejás por tus pensamientos y tus ideas filosóficas, personales, Cristo es supremo sobre la creación. Él es el dueño de la creación. Por Él subsiste, dice Hebreos. Cristo es supremo sobre la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Cristo es suficiente para la salvación. Solamente tenés que creer en Cristo para ser salvo. Marcelo, no tengo que hacer nada más. No, una vez que sos salvo y el Señor te salva, comienza una etapa preciosa en tu vida. Comienza la transformación de tu carácter. Comienza a separar los pensamientos carnales de los pensamientos de Dios. Y comenzás a vivir la vida en los pensamientos de Dios y amar a tu prójimo, amar a ese vecino que odiabas tanto, que tanto te hizo renegar. Y ya no ves a tu esposa como que está envejeciendo, sino la ves como la mujer de tu juventud y le querés ser leal. Con los ojos, con la mente y con el corazón. Cristo es todo. Si todavía no te enamoraste, si todavía no amaste a Cristo, todavía estás en la carne. Llegará un día que en el juicio de Dios te van a decir, apártense, no los conozco, hacedores de maldad, porque no fuiste leal a tu mujer, porque no fuiste leal a tu esposo, porque descuidaste a tus hijos por llenarte la vida de placeres, porque no llevaste a tus hijos a la iglesia. Algún día muy cercano, un abrir y cerrar de ojos, eso vuelve. Pero no quiero que te quedes con esto, quiero que te quedes con que Él es nuestro Salvador, en quien tenemos redención, ¿sí? La salvación, Él nos adquiere, nos compra, somos purificados a través de su sangre, porque Él pagó por nuestros pecados. Dice, tenemos redención por su sangre. Ya nos compró, nos adquirió, si crees en Él. Y el perdón de pecados. Experimentá el perdón de pecados. ¿Cuántos pecados has hecho? ¿1.000.000? ¿500? Experimentá el perdón de pecados. Pedile, Señor, perdóname. Pero pedile con todo tu corazón, con toda tu sinceridad, aunque no le pidas con todo tu conocimiento a Dios porque no lo tenés. Pero pedile perdón, decir, Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu sabiduría. Oramos, Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo, gracias por la iglesia de Colosas, gracias por la iglesia Comunidad de la Gracia y por todas las iglesias que aman tu venida, que aman tu palabra. Señor, ayúdanos, bendecinos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.